Él es nuestro sustentador, Él es el que proveyó nuestra salvación y Él es el que cumple absolutamente todas sus promesas. Así que nos reunimos con ese propósito, nos recordamos unos a otros, y si usted no lo recuerda, se lo recordamos desde este púlpito. También nos reunimos para recordar que nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, Él venció a la muerte, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y Él ha prometido un día regresar para establecer la justicia. Y esa es una noticia y es una promesa que siempre debe estar presente en nuestras vidas. Un día usted y yo hemos de ver cara a cara a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro hermano también mayor. Así que vamos a ponernos de pie, por favor, para hacer una oración y después iniciar con la exposición de esta mañana. Vamos a dar gracias, vamos a orar. Gracias te damos en esta hora, nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Que su nombre sea exaltado, que su nombre sea santificado por siempre. Gracias por todas las misericordias que nosotros tenemos por gracia, pero sobre todo por la salvación tan grande, el perdón de nuestros pecados. Gracias por la vida de nuestro Señor que fue puesta en la cruz a favor nuestro. Gracias, nuestro Dios, por la resurrección. Gracias le damos. Pedimos ahora que nos ayude, hoy que vamos a estudiar su palabra, que podamos nosotros llevarla por obra, que podamos nosotros retenerla en nuestras mentes. Gracias le damos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias. Puede tomar su lugar. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Hoy vamos a hacer una breve pausa a la exposición de la carta de los Romanos. Vamos a leer Evangelio de Lucas, capítulo número 10, desde el versículo número 38 hasta el versículo número 42. El tema de esta exposición o de esta porción la he titulado Escoge siempre lo mejor. Escoge siempre, pero siempre lo mejor. Vamos a leer entonces verso número 38 del Evangelio de Lucas, capítulo número 10. El objetivo de esta predicación, de esta exposición, es que usted pueda conocer la importancia de escuchar, de oír la palabra de Dios. Ese es el objetivo, que usted pueda recordar qué tan importante es escuchar la palabra de Dios. Conocer, pues, la importancia de la comunión con Dios por medio de su palabra. Ese es el objetivo, que usted pueda recordar que fuimos llamados a tener comunión con Dios, pero a través de la oración, por supuesto, pero también a través de su palabra. Nosotros leemos una carta y seríamos descorteses si no respondemos a la carta. Bueno, hoy no se acostumbra a enviarnos cartas. Lo que nos enviamos son mensajes. Y cuando alguien envía un mensaje, nosotros contestamos. Y eso es tener comunión entre uno y otro. Así que ese es el objetivo principal, que podamos nosotros recordar y conocer la importancia. Es vital, porque la palabra de Dios es vista como un alimento para nuestras almas.
Y si nosotros no nos alimentamos, no alimentamos nuestras almas, entonces pronto van a enfermar o pronto van a estar débiles. Así que somos llamados a tener comunión con Dios por medio de su palabra. Así que la historia que nosotros vamos a estar analizando es la historia de un hogar, es la historia de 3 amigos muy especial a que el Señor Jesucristo amaba: Marta, María y el gran conocido Lázaro. Así que vamos a leer versículo número 38 para poder iniciar con esta exposición. Dice el verso 38 de Lucas 10. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, Cristo y sus discípulos. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y si gusta resaltar esta parte, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y si gusta resaltar esta palabra, sola una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y si gusta resaltar también esta última frase, la cual no le será quitada. En muchas ocasiones nosotros nos alegramos cuando vamos a recibir alguna visita, ya sea importante o no importante. Por supuesto, yo creo que cada uno de nosotros, cualquier visita que nosotros vamos a recibir, puesto que la vamos a recibir, para nosotros es importante. Si no fuera importante, probablemente pues no recibiéramos visitas en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien va a venir a nuestras casas? Por lo regular, todos nosotros deseamos ser buenos anfitriones, darle lo mejor a nuestras visitas. Empezamos a recoger las cosas que no están en su lugar, empezamos nosotros a planear cómo vamos a tratar a nuestras visitas, si vamos a darles de comer, si vamos a ofrecerles alguna bebida, y empieza todo lo que nosotros ya conocemos. Ahora imagínese esta visita que va a recibir este hogar. No es cualquier visita, es el Señor, es el Maestro, es nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Así que esto no es algo sencillo para este hogar. Va a recibir al Hijo de Dios. Yo creo que debió de haber sido emocionante para este hogar recibir al Hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo quiere enseñarle a una mujer llamada Marta que lo más importante, lejos de cualquier atención, lejos de cualquier muchos quehaceres, lo más importante es la relación que puedan tener o que puede ella tener con el Señor Jesucristo. Y de eso se trata lo que nosotros vamos a estar hablando. Así que esta historia se lleva a cabo en un hogar de una aldea llamada Betania. Betania estaba aproximadamente
a 2.2 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Así que Jerusalén, hay una buena distancia, 2.2 kilómetros, así que para recorrer de un lugar a otro, pues es bastante distancia si lo hacemos nosotros o lo hacían ellos a pie. Nuestro Señor Jesucristo entonces probablemente recorrió esa distancia para visitar ese hogar al cual Jesucristo amaba. Jesús amaba a este hogar, a Marta, a María y también pues a Lázaro. ¿Quiénes eran estos tres personajes que vamos nosotros a estar analizando brevemente? Si gustan buscar en el Evangelio de Juan, capítulo número 11, para recordar o poder entender quiénes eran estos integrantes de la familia. Juan, capítulo número 11, versículo número 5. Juan 11, desde el verso 1 hasta el verso número 5. Encontramos aquí el primer personaje o integrante de esta familia. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, o sea María, y a Lázaro. Jesús amaba pues los integrantes de este hogar. Y cuando nuestro Señor Jesucristo visitaba los hogares, era como nosotros decimos, visitamos a nuestros hermanos para edificarnos unos a otros. Así que Cristo Jesús tenía una lección que enseñar en ese hogar que estaba en Betania. Jesús, hermanos, también visitó otros hogares o otras casas. Por ejemplo, si gusta usted anotar en Mateo 8, versículo número 14, Jesús visitó la casa de Pedro. Pareciera que Jesús tenía el tiempo y se daba el tiempo para visitar ciertos hogares. Jesús entró en la casa de Pedro y sanó a su suegra que estaba enferma. También Jesús en Lucas 19, versículo número 5, visitó la casa de Zaqueo, un cobrador de impuestos. Por supuesto, Juan 11 nos habla de la visita de Jesús a la casa de Marta, de María y de Lázaro. En Marcos 2, verso número 15, Jesús visitó la casa de Leví, un recaudador de impuestos. También visitaba la casa, por supuesto, de pecadores. También Jesús en Lucas 7:36 visitó la casa de los religiosos, la casa de Simón el fariseo, donde se recuerda a la mujer de dudosa procedencia que derramó el perfume en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús acostumbraba a visitar a los hogares, a las familias, con propósitos, por supuesto, propósitos que edificaban los hogares o las familias. Así que vamos a dividir este pasaje en dos partes. Número 1, vamos a ver el cálido encuentro de los integrantes del hogar hacia las visitas. Número 2, vamos a ver una explosión por parte de Marta. Y número 3, vamos a ver una reprensión amorosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y creo, hermanos y amigos, que esta reprensión es para nosotros también, porque en ocasiones nosotros nos encontramos con muchas actividades, con muchos quehaceres, y se nos olvida lo más importante que un cristiano
debe de ejercitar. Lo más importante que usted, si es integrante del reino de Dios, que debe de ejercitar es la comunión con Dios a través de su palabra. La comunión con Dios a través de su palabra. Así que vamos a iniciar verso número 38 y vamos a prestar atención al pasaje porque es Marta, probablemente Marta es la hermana mayor de María y después de Lázaro. Según Juan 11:5, el evangelista menciona primero a Marta, después a María y después a Lázaro. Probablemente, es una probabilidad, Marta era no solamente la hermana mayor, probablemente era también la dueña del hogar, y es Marta quien sale al encuentro de aproximadamente 12 hombres o un poco más. Y eso, pues para las hermanas que reciben visitas o para los hogares que reciben visitas, pues era algo importante. No era una o dos personas, eran aproximadamente de 12 o más personas. Dice el verso número 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea llamada Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verso número 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Este es un cálido encuentro. Las visitas han llegado al hogar y cada quien empieza a tener una función. La función del responsable o de la responsable, en este caso, Marta. Podemos imaginarnos a esta mujer atenta a todas las cosas que ella quería ofrecerle a las visitas, ya sea buena bebida, ya sea buena comida. Cada quien empezó a hacer alguna función, pero María está haciendo lo mejor, está sentada en los pies de nuestro Señor Jesucristo. No todas las visitas que Jesús hizo a los hogares fueron visitas agradables o cordiales. Busquen en sus Biblias Lucas 7, versículo número 44. No todas las visitas para nuestro Señor Jesucristo o no todas las, en ocasiones no recibió las bienvenidas cordiales. Por ejemplo, la casa de Simón, el fariseo, Lucas 7:44. Y la escena es esa mujer de dudosa procedencia, o sea, una prostituta, derramando un perfume a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Simón el fariseo en su mente decía, si este fuera profeta, sabría de que esa mujer es una prostituta. Y Señor Jesús, leyendo, conociendo el pensamiento, empieza a contarle una historia. Pero Lucas 7:44 nos dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. El camino era largo, las sandalias se ensuciaban y un buen recibimiento era ofrecer agua para lavar los pies de las visitas. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Así que no todas las veces recibieron a nuestro Señor Jesucristo cordialmente. Pero este hogar era un hogar
de verdaderos integrantes del reino de Dios. Recibe Marta, María y Lázaro a Jesús. ¿Qué podemos observar pues en el versículo número 39? ¿Qué estaba haciendo María? María vemos que no sale a recibir a las visitas, pero lo que va a hacer María parece que a Marta le va a causar una gran, o no lo va a tomar con agrado. El verso número 39 nos dice que María estaba sentada a los pies de Jesús, pero oyendo sus palabras. Verso número 40, vamos a ver una explosión de desesperación y una queja de autocompasión. Pareciera que Marta no le agradó ver a su hermana teniendo comunión con el Mesías, con Jesús. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, ¿cómo creen que fue la expresión de una mujer que estaba preocupada con muchos quehaceres? Literalmente, hermanos, el texto dice que estaba distraída con muchos servicios. ¿Cómo podemos nosotros imaginarnos las palabras de esta mujer que se dirigen a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es cuando usted está desesperado? ¿Cómo reacciona usted cuando estamos atribulados por tantas actividades y vemos a alguien que en apariencia no está sirviendo, que en apariencia no está haciendo nada, pero vemos que María está haciendo lo mejor, y lo mejor es estar a los pies de Jesús, prestando atención a todas las palabras que salían de la boca de Jesús. Verso 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra preocuparse es interesante porque significa ser arrastrado todo alrededor. Imagínense estar en medio de una multitud y toda la multitud estar empujando de un lado y del otro, Pues Marta estaba siendo arrastrada por todas las cosas buenas que tenía que hacer para atender a los invitados. Marta estaba muy preocupada por atender a Jesús y a las visitas. Pregunta pues, ¿es malo darle las atenciones a las visitas tan especiales? Por supuesto, no es malo. ¿Son malas las actividades que estaba haciendo esta mujer? Por supuesto, no eran malas. Lo malo de esta mujer es que estaba escogiendo lo secundario por lo primario. Lo malo que vemos en Marta es que tantas actividades la estaban desviando de lo mejor que había llegado a su casa, y lo mejor que había llegado a su casa era el Salvador, era el Mesías, era la promesa esperada desde Génesis 3:15. Pero Marta deseaba quedar bien con el Señor Jesucristo, pero estaba olvidándose lo más importante de todo integrante del reino de Dios, es la comunión con Dios. Y aquí nosotros es cuando decimos y nos identificamos con esta mujer, pobre mujer
llena de tantas obligaciones y de tantas preocupaciones, tener que atender a 15 invitados y en especial tener que atender a nuestro Señor Jesucristo. Y todos nos compadecemos de esta mujer, pero todos también debemos de compadecernos de nosotros mismos, porque tenemos durante el día demasiadas actividades y esas actividades nos hacen que nos arrastran de un lado al otro y nos distraen de lo mejor que debe de suceder en nuestros días tras días, y lo que debe de mejor experimentar nuestras vidas no son tantas actividades, sino tener una relación todos los días con Dios a través de su palabra. Pobre de Marta, pero ¿qué tal nosotros? Pobre de nosotros que no tenemos tiempo para lo mejor. Dice el verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, y no creo que haya sido una voz cálida, es una mujer que está siendo arrastrada por tantas y tantas ocupaciones. No te da cuidado, dice el verso 40, que mi hermana me deje servir sola. Dile, pues, que me ayude. Hermanos y amigos, recordemos que las preocupaciones o la ansiedad es una muestra de falta de confianza en Dios, de falta de confianza en su poder, de falta de confianza en su soberanía. Marta estaba preocupada, Marta estaba ansiosa, y nosotros, nuestras actividades del día al día, en ocasiones nos preocupan, y eso es una falta de confianza en Dios. Una pregunta bien importante: ¿cómo usted enfrenta las preocupaciones del día al día? ¿Cómo usted enfrenta las ansiedades que trae el día a día? ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo dice la palabra de Dios que debemos de enfrentar el día a día? Recordando Filipenses 4, verso número 6. Si gustan acompañarme a Filipenses, capítulo número 4, versículo número 6. Cuando nosotros explotamos por tantas y tantas actividades y tantas preocupaciones, ¿qué hacemos nosotros para lidiar con la ansiedad? ¿Qué hacemos nosotros para lidiar con las preocupaciones? Filipenses 4, versículo número 6. Y el texto es muy claro. Por nada estéis ansiosos, por nada estéis preocupados, por nada. Y eso incluye desde las actividades, según de nosotros, más pequeñas, hacia las actividades más grandes en las que nos enfrentamos día a día. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tanto nosotros ejercitamos esta promesa de Filipenses 4, versículo número 6?
llevar nuestras ansiedades, llevar nuestras peticiones, llevar nuestras actividades delante de Dios soberano, delante de Dios poderoso, delante de Dios quien controla absolutamente todas las cosas. El no hacerlo es para nosotros un grado de incredulidad demasiado sutil y demasiado fuerte en nuestras vidas. Nuestras vidas y nuestro respirar dependen absolutamente de la misericordia de Dios, y nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones del día al día, desde el cómo atender a nuestros hijos, desde cómo conducirnos en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en donde andemos, todo lo que sea debe estar expuesto en los cielos, porque desde los cielos viene la paz que nosotros necesitamos del día al día. La promesa es, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones para dejar de estar preocupados, dejar de estar ansiosos. Vuestros pensamientos son guardados en Cristo Jesús, pero nuestra tarea es ir en oración y que sean conocidas en los cielos nuestras peticiones. Qué mejor, hermanos y amigos, propósito de este inicio del año, de ser más abiertos en los cielos, de ser más conocido en los cielos por nuestras peticiones, por nuestros agradecimientos, y no ser conocido en los cielos por nuestras quejas y quejas y quejas, sino ser conocidos por Dios en los cielos por nuestra verdadera oración y ruego por todos los aspectos de nuestras vidas. Marta, Marta, preocupada por tantas y tantas actividades y tantos quehaceres. Esta frase, Marta, Marta, es una llamada de atención para ella y también para nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones? Llevarlas ante el trono de los cielos. Mateo capítulo número 6, versículo número 25. Mateo 6, Mateo 6, versículo número 25. Filipenses 4 nos muestra un principio. Nuestras preocupaciones que sean conocidas en los cielos. Mateo 6 nos muestra otro principio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os serán añadidos. Dice el verso 25 de Mateo 6, por tanto os digo, y este es un mandamiento igual que Filipenses dice, por nada estéis preocupados, por nada estéis ansiosos. Jesús dice lo mismo, por tanto os digo, no os preocupéis, no os afanéis, no haya ansiedad en nuestras vidas, no os afanéis por vuestra vida. Y empieza a citar las necesidades más básicas. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Jesús compara tu vida con la vida de los animalitos, de las aves. ¿Y cuál vale más? En nuestros días se dice, si la casa del vecino se está incendiando y está ahí una mascota que tú deseas y la vida del vecino, ¿cuál vas a...? Ya saben lo que se dice, ¿verdad? Se humaniza a los animales.
Y los jóvenes en nuestra actualidad prefieren salvar a una mascota que salvar a un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero en el caso de nosotros como cristianos sabemos el valor de uno y también el valor de otro. Dice el 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunta, cuando nosotros estamos entrando en la ansiedad, en la preocupación, recuerde lo valioso que es el Padre, son los hijos para el Padre. Usted es valioso. Versículo número 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda la gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre, vuelve a repetir, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Conclusión, así que no os preocupéis, no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué, hermanos? Porque cada día trae su propio mal. Cuando nosotros nos preocupamos, recordemos que tenemos un Padre Celestial que conoce absolutamente todas nuestras necesidades, absolutamente todas nuestras ansiedades, todo conoce porque Él es nuestro Padre. Preocupados, busquemos entonces primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Volvemos pues a nuestra historia, y vean la reprensión amorosa de Jesús en el verso número 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta se había quejado de su hermana María. No sé si les ha tocado en sus hogares, en ocasiones, cuando uno de nuestros hijos está sirviendo y ve que los otros no lo están haciendo, ¿qué es lo que sucede? Empiezan las quejas. Algo así sucedió pues para que Jesús diera una reprensión, pero amorosa. Lo que Jesús quiere enseñarle a Marta y a nosotros es que escojamos todos los días lo mejor, y todos los días lo mejor en nuestras vidas tiene que ver con Dios en nosotros. Dice el versículo número 41, respondiendo Jesús se le dijo, Marta, Marta. Y cuando nosotros leemos en la Biblia, de cierto te digo, es una frase que indica que lo que va a decir Jesús es de relevancia. Marta, Marta. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, o sea, preocupada, ansiosa y turbada estás con muchas cosas. La palabra turbada significa estar dentro de un tumulto. Y si a usted le ha tocado estar en los tumultos, es algo demasiado perturbador. Nos crea en ocasiones ansiedad o preocupación. Pero esta palabra significa tumulto, perturbada. Cuando las preocupaciones dominan, la ansiedad domina nuestras vidas, nuestra alma está turbada, ansiosa, angustiada. Así que la expresión de mencionar 2 veces su nombre es una expresión de reprensión, pero también es una reprensión amorosa.
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y usted imagínese las muchas cosas para atender a 15 o a 12 o a 13 hombres. Ella estaba preocupada por atender a las visitas, pero sus actividades y sus preocupaciones no le dejaban ver lo más importante que estaba en casa, y lo más importante era la compañía de Jesús. Verso número 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es lo más importante o qué es lo más necesario para nuestras vidas? Lo más necesario es lo que escogió María, lo más necesario para ti y para mí como integrante de la iglesia o integrante del reino de Dios, es crecer en comunión con Dios a través de escuchar las palabras que salen o que están escritas en este libro. Lo más importante no es predicar a todas las naciones. Lo más importante no es hacer las obras. Lo más importante es cultivar una mayor relación con Dios a través de su palabra, porque de esa relación surgen las demás cosas. De esa relación surge la fuerza necesaria para ir y compartir el evangelio. De la comunión que tenemos con Dios surge la sabiduría para conducir nuestros hogares, para conducirnos en el trabajo, para vencer toda tentación, para soportar enfermedades, para soportar aflicciones. De la comunión surge nuestra fuerza, nuestra dependencia siempre debe estar en Dios y en su palabra. Solo una cosa era necesaria y María ha escogido lo mejor. Lo mejor, dice Jesús, son mis palabras que salen de mi boca, porque mis palabras traen salvación. Mis palabras traen el poder. Mis palabras. ¿Era malo lo que Marta estaba haciendo? Por supuesto que no era malo. Lo único malo que estaba haciendo Marta era escoger las cosas secundarias por las cosas primarias. Y no quiere decir la enseñanza que nosotros debemos de ser descuidados de nuestras actividades, sino que en nuestras actividades tiene que estar el cristianismo. En todas nuestras actividades el cristianismo tiene que estar empapado o presente. Ya sea que estés en casa, el cristianismo presente, sales al trabajo, el cristianismo presente, con tu esposa, el cristianismo presente, con tu familia, el cristianismo presente, pero tendremos el cristianismo presente en todas nuestras actividades si escogemos principalmente lo mejor, y lo mejor es la comunión con Dios a través de su palabra. Pero no debemos de ser duros con Marta, porque Marta ha dicho una expresión o una de las palabras más importantes en los evangelios. Busquen en sus Biblias Juan 11, versículo número 21. Juan capítulo número 11, versículo número 21 al 27. De las palabras de esta mujer o de la boca de esta mujer, nosotros conocemos una de las declaraciones más importantes o de los propósitos más importantes del Evangelio de Juan. Juan 11, versículo número 21, hablando de la
resurrección, muerte y resurrección del hermano de estas dos mujeres. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso significa confianza. Pero vean la esperanza de esta mujer. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé, o sea, estoy bien segura, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Qué interesante estas palabras. Su hermano está en la tumba. Marta está diciendo: yo sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Yo lo sé, Él resucitará en el futuro. En el día postrero, verso 25, le dijo Jesús, vean hermanos, lo que propicia las palabras de una mujer. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué palabras tan más poderosas salieron de esta mujer que en cierto tiempo de su vida le reclamó a Jesús diciendo: Maestro, dile a mi hermana que me ayude. ¿No ves que estoy muy preocupada atendiendo todo para ti? Y Jesús le dice: lo más importante, Marta, no son tantas actividades, lo más importante es estar escuchando mis palabras. Y Marta después dice: yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Por qué? Pues para finalizar, hermanos, es importante oír la palabra de Dios. ¿Por qué es importante meditar la palabra de Dios? ¿Por qué es importante obedecer la palabra de Dios? Dice la Confesión Bautista de Londres: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente. ¿Por qué es importante tener comunión con Dios todos los días a través de la palabra, su palabra? Porque constituye la única regla suficiente, es segura, es infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Jesús le dijo a los judíos: escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y estas, las Escrituras, dan testimonio de mí. ¿Por qué es importante la palabra de Dios para el cristiano? Porque en ella se revela los atributos de Dios, en ella se revela el plan de redención, en ella encontramos la esperanza de nuestra salvación. Es un libro importante. Todas las actividades son importantes, pero no descuidemos lo más importante. En este inicio del año, lo más importante es tener comunión con Dios a través de su palabra. Dice la confesión: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Pues a través de su palabra. A través de su palabra. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas Escrituras muy necesarias. La
palabra de Dios es tan necesaria como el alimento que nosotros consumimos para nuestros cuerpos. Hermanos, si estamos llenos de actividades, por ejemplo, y no comemos, al final esas actividades nos van a salir deficientes, ¿sí o no? Usted va a trabajar y no come. ¿Qué decimos en el trabajo? Usted no rinde en el trabajo, usted no rinde en la escuela. ¿Y por qué no rinde en la escuela, no rinde en el trabajo? Pues porque no se alimentó bien esta mañana o en la mediodía, etcétera. Pues lo mismo sucede en nuestras vidas. Si no alimentamos nuestras almas, todas nuestras áreas van a ser deficientes en nuestras vidas. Seremos deficientes con nuestra esposa, seremos deficientes con nuestros hijos, seremos deficientes en donde quiera que andemos, porque no estamos escogiendo lo mejor, y lo mejor es lo que escogió María, estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra. ¿Cuál sería, pues, la aplicación de esta historia tan sencilla? Vemos la frustración de una mujer por tantas actividades que se le ha olvidado lo mejor. Pero vemos la enseñanza de Jesús amorosa para su vida. Pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aplicaciones, 3 aplicaciones. Número 1, lo más valioso para ti como cristiano es la palabra de Dios. Es necesario conocerla y es necesario darla a conocer, principalmente en nuestros hogares o nuestras familias. Deuteronomio 6 indica que el padre primero tenía que amar la palabra para después dárselas a conocer a sus hijos en todos lugares y en todas partes. Lo más valioso, hermano, no es estar evangelizando si primero no estás teniendo comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Lo más valioso es la comunión y después sigue lo demás, pero no debemos de olvidarnos de este gran principio. Escoge lo mejor durante el día, y lo mejor durante el día es tener comunión con Dios a través de su palabra. Aplicación número 2. Nuestras muchas ocupaciones nunca debieran de ser motivo para descuidar la comunión con Dios por medio de su palabra. Piense todas sus actividades y todas sus ocupaciones, todas, absolutamente todas, son una bendición para tu vida. Tus hijos, un beneficio. Tu trabajo, un beneficio. No pongas excusa de que son una maldición para tu vida, sino que son una bendición. Dios te las ha dado para que muestres tu cristianismo en familia, en el trabajo, en donde quiera que nosotros andemos. Si Dios nos da muchas actividades, sé luz en medio de esas actividades, pero no se te olvide que la fuente para hacer luz en nuestras ocupaciones es tener comunión con Dios a través de su palabra. Y por último, tercera aplicación, si usted ha fallado en la comunión con Dios por medio de su palabra, ¿qué tenemos que hacer como hijos? Pedir perdón. Debemos nosotros arrepentirnos de escoger las cosas secundarias por las cosas primarias. Debemos de arrepentirnos, pedir perdón, pero sobre todo pedir ayuda a Dios para poder incrementar un poco más la comunión a través de su palabra.
Y por último, pida ayuda y consejo a otros. ¿Cómo le haces tú, hermano, para incrementar la comunión con Dios a través de su palabra? Se vale pedir consejos a otros. Nuestras vidas y nuestros ritmos son todos diferentes, pero lo único importante que debemos de tener todos es escoger lo mejor. Y lo mejor es estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por su palabra en esta hora. Gracias por el hogar que nosotros vemos descrito. Jesús amaba a esta familia y porque la amaba, también les enseñaba las cosas más necesarias. Pedimos de su ayuda a nosotros como integrantes de tu reino para no descuidar la comunión contigo a través de tu palabra. Hay muchas actividades en nuestras vidas todos los días. Ayúdanos a escoger principalmente lo más valioso que tenemos y es comunicarnos contigo. Que tú nos hables, que nosotros escuchemos a través de tu palabra. Que tu palabra sea para nosotros dulce en nuestras bocas. Que podamos nosotros meditar día y noche. Ayúdenos en esta parte, en esta área de nuestras vidas. Danos sabiduría, por favor, para poder ordenar mejor nuestras vidas. Todas nuestras actividades, poderlas llevarlas ante el trono de tu gracia, para que usted nos dé la capacidad para poder vivir en este mundo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.